Buen día, estimados estudiantes. Voy a compartir con ustedes en esta oportunidad una parte complementaria al laboratorio número 2. Vamos a explicar cómo utilizar la escala logarítmica para realizar los gráficos y poder hacer la lectura tanto de la relación de proporcionalidad como de la construcción de la ecuación experimental. Para este ejemplo voy a ocupar esta tabla de valores donde tenemos el área y el radio, diferentes valores de área por resultado de diferentes valores de radios. Tenemos acá nuestro ejemplo de papel logarítmico. Pueden haber de diferentes formas. Lo importante de esto es identificar primero este recuadro de acá, que significa para nosotros un ciclo. Este ejemplo de papel logarítmico tiene entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ciclos, se compone de 6 ciclos. Podemos decir entonces que este papel es de 3 por 2, 3 por 2 ciclos. Hay otros que son de 3 por 3, de 2x2, etcétera. Va a depender de la necesidad para cual nosotros lo queramos ocupar. Entonces, cada uno de los ciclos se compone por subdivisiones. Yo podría contarlas acá: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tenemos 9 subdivisiones. Y tenemos por cada ciclo 10 líneas, comenzando con esta de acá, de 1 hasta 10. Hay que darse cuenta también que para iniciar a colocar los datos, el recuadro más grande, que sería este de acá, ese va a ser como la parte del origen, ¿verdad? Donde vamos a comenzar los datos. ¿Sí? Esto lo digo porque si tenemos el papel logarítmico y no sabemos identificar por dónde vamos a comenzar, siempre vamos a fijar en el recuadro más grande. Ahora, en una escala lineal, por ejemplo, esta de y sobre x, si nosotros tenemos un gráfico de esta forma, ya hemos identificado diferentes tipos de gráficos. Este de acá sería en particular un gráfico que me representa una relación potencial. Sería una relación potencial. Cuando aplicamos una escala logarítmica, lo que hacemos es que esta curva se transforme, por decirlo de una forma, se transforme en una recta. Sin embargo, la relación de proporcionalidad sigue siendo la misma. Entonces, lo que veríamos aquí como una curva, lo que observaríamos acá en escala logarítmica sería una recta. Es lo que nosotros queremos lograr a través de esta escala. Y aparte de eso, el trabajo que hacíamos para determinar la ecuación experimental en esta gráfica lineal se reduce un poco, porque lo vamos a hacer todo en base al gráfico que obtengamos de la escala logarítmica. Bien, entonces, ¿cómo comenzamos a colocar los datos? Nos vamos a ir acá y esta parte, todo esto, me representa el eje horizontal, X. Y esto sería el origen. En el origen, nosotros nos vamos a restringir y no vamos a poder utilizar el 0 ni números que sean negativos. Esto no lo vamos a poder hacer. Entonces vamos a utilizar valores que sean múltiplos de una cantidad. Y esa cantidad va a ser el 1. Quiere decir que yo podría comenzar acá con el 1.0 o el 10.0, que sería un múltiplo de 1, o el 0.01, que sería un submúltiplo, 0.1, inclusive 100, etc. Cualquier valor que sea un múltiplo de la unidad. Pero no puedo comenzar con un número 3, 4, no. Eso no lo podría hacer para esta escala. Sí puedo comenzar entonces con un 0.1. Esta línea entonces sería 0.2, esta otra 0.3 y esta de acá, que es la décima línea, valdría 1.0. Esta otra de acá valdría 10.0. Si sigo la misma lógica, esta línea ahora sería 2.0, 3.0, etcétera, hasta llegar a 10. ¿Sí? Entonces tenemos 10 datos posibles en la escala logarítmica del primer ciclo. Lo mismo para el ciclo 2, para el ciclo 3, lo mismo para el ciclo 4, etcétera. Entonces voy a borrar todo esto y cómo voy a decidir yo qué escala utilizar. Para eso me tengo que fijar en los datos que hemos recolectado acá. Por ejemplo, en el eje Y, que es la que representa el área, yo me doy cuenta que tenemos valores que empiezan con 0.03
y terminan con 0.38. Tenemos dos datos que son 0.03 y 0.07. Entonces acá me obliga a utilizar un ciclo que tenga como rango 0.01 hasta 0.1. Ese sería el primer ciclo para utilizar en el eje Y. El siguiente ciclo abarcaría todos estos datos, que tendría entonces un rango entre 0.1 y 10. Lo mismo observaría en el eje X, porque estos datos están entre 0.1 y 0.35. O sea que lo más lógico sería, para este intervalo, ocupar un rango entre 0.1 y 1.0 para este ciclo en el eje X. Bien, entonces vamos a ubicar todos estos datos en la escala logarítmica, en esta muestra que tenemos acá. Voy a colocar aquí abajo en el eje X los primeros intervalos, que sería 0.1, este dijimos que sería 1.0, y acá 10.0. Las escalas en X y Y pueden ser independientes, no tienen que ser necesariamente las mismas, pueden cambiar. Por eso y por conveniencia voy a colocar acá 0.01, porque los datos que voy a involucrar tienen que ser todos, y los primeros dos comienzan con un intervalo de 0.01 a 1. El siguiente valor acá sería 0.1, 1.0 y 10.0. Ya estoy adaptando entonces mis datos a la tabla que tengo ahí del valor del área y el radio. Ahora, no tenemos que olvidar también de colocar acá aspectos importantes, como por ejemplo el título. Esto es el área versus el radio. Bien, además, no olvidemos colocar acá, si esto es el eje Y, el nombre del eje, que sería área, y la unidad, metros cuadrados. Lo mismo para el eje X. Aquí sería el radio y la unidad, el metro. Ahora, al final también hay que colocar la relación de proporcionalidad, ¿verdad? En este caso esperaríamos que fuera potencial. Voy a colocar entonces los pares ordenados, que sería primero este par, y voy a buscar acá el 0.03 contra el 0.1. Este sería 0.02, 0.03. Aquí coincidiría entonces con el valor del 0.1 para el primer par ordenado. El siguiente es 0.07 y 0.15. 3, 4, 5, 6, 7 sería esta línea. Y 0.15 estaría más o menos por acá. Luego sigue 0.13 y 0.2. Eso sería más o menos por acá. Colocamos ahora 0.2 y 0.25. 0.2, eso está por acá. El siguiente 0.28 y 0.3. Eso es más o menos por aquí. Y por último 0.38 y 0.35. Eso es más o menos por acá. Bien, una vez ya tenemos nuestros puntos ubicados, vamos a sacar la línea de tendencia. La voy a trazar con esta regla. Y la idea acá es que la mayoría de puntos puedan coincidir. Si no coinciden, pues no hay ningún problema. Por ejemplo, ahí. Ahora voy a trazar con la regla, perdón, con la pluma, la línea de tendencia. Bien. Ahí tenemos entonces nuestro gráfico. Se ha transformado en una línea. Vamos a recordar un poco la ecuación experimental. Bien, la ecuación experimental tenía esta forma. Y igual a c por x a la n. De aquí podemos deducir si es una relación directa, inversa, etc. Eso dependía del valor de n. Si n es igual a 1, esto es directo. Es una relación de esta forma. Ahora, si n es mayor que 1,
nos daría esta curva que tenemos acá. Bien, pero este gráfico lo estoy haciendo en escala logarítmica. Voy a aplicar entonces a esta ecuación la expresión de logaritmo. Puede ser logaritmo base 10, logaritmo de y, igual a logaritmo de c por x a la n. De esta cantidad voy a aplicar una propiedad de logaritmo. Como tengo un producto, lo voy a separar como una suma. Logaritmo de y es igual a logaritmo de c más el logaritmo de x a la n. Acá tengo otra propiedad más que puedo aplicar, que sería bajar el exponente. Lo voy a escribir de esta forma: logaritmo de y igual n logaritmo de x más el logaritmo de c. Bien, y ahora voy a comparar esta ecuación con esta. Sería y igual a mx más b. Bien, logaritmo de y es como decir la variable y. N es como decir la pendiente. Y logaritmo de x es como decir la variable x. Finalmente, el logaritmo de c es como decir el intercepto b. Bien, entonces, ¿qué significa esto? Que n es la pendiente del gráfico en logaritmo, en la escala logarítmica. Y el intercepto b es el intercepto que voy a observar en el eje y de la escala logarítmica. ¿Cómo lo voy a determinar? No voy a ocupar ecuaciones, sino que lo vamos a sacar a partir del gráfico, todo a partir del gráfico. Veamos entonces cómo hacemos eso. No se nos olvide entonces esto. N es la pendiente del gráfico y C es el intercepto. Identifiquémoslos acá. Primero voy a sacar el valor de N. Voy a tomar la regla. Y sabemos que la pendiente de un gráfico es como su inclinación. Para saber su inclinación puedo sacar un triángulo. Voy a tomar un triángulo cualquiera debajo de esta gráfica, como por ejemplo este de acá. Voy a trazar aquí la base y aquí voy a trazar la altura. De aquí para acá. Bien, ahora voy a llamar a esto altura base. Aquí habría una inclinación teta. Voy a darle también valores a estas dos longitudes. Para eso voy a medir cuánto tiene en centímetros o en milímetros o en metros cada una de esas longitudes. Por ejemplo, acá yo veo un valor estimado de 1.8. Sería 1.8 centímetros. Y este de acá tiene un valor estimado de 1, 2, 3.9 aproximadamente. Bien, ahora estos datos me los voy a llevar para acá. Si en una recta matemáticamente la tangente del ángulo representa la pendiente, esa tangente del ángulo la puedo encontrar como el lado opuesto, que sería la altura, entre el lado adyacente, que es la base. Dividamos entonces estos datos. 3.9 centímetros entre 1.8 centímetros, que son los datos que mide la altura y la base de ese triángulo. Entonces esto nos daría 2.17 sin unidades, que lo puedo aproximar a 2.2, o si yo prefiero 2.0. ¿sí? 2.0. Entonces, me estoy dando cuenta que si m es la pendiente de ese gráfico y que hemos dicho que es el exponente de la relación de proporcionalidad, entonces el exponente vale 2. Entonces puedo asegurar que n vale 2. O si prefiero, 2.2. Yo recomendaría que ocupemos este de acá. Entonces, puedo
asegurar que con este método puedo encontrar de una forma más sencilla el valor del exponente y también puedo encontrar de una forma sencilla la constante de proporcionalidad, que es el intercepto. Hagamos eso. En la función que tenemos acá de y igual a mx más b, si yo quiero encontrar el intercepto en y, tengo que hacer 0x. Esto no lo puedo aplicar para el caso de la ecuación que está con logaritmos, porque si coloco 0 en x, entonces eso va a ser indeterminado. ¿Qué tengo que hacer? En vez de colocar 0, lo que colocamos es 1. Entonces el logaritmo de 1 es 0 y ahí encuentro el intercepto en y. Entonces, en este gráfico voy a localizar en el eje x el valor de 1, que en este momento está acá. Si mi escala hubiera sido diferente y hubiera estado acá, entonces lo busco en ese lado. Pero ahorita está en esta posición. Bien, entonces ubicado el valor de 1, voy a tomar la regla otra vez. Y ahora voy a trazar una recta vertical que corte el gráfico que trazamos en color rojo. Bien, entonces yo observo aquí que este sería el punto de corte. Y ahora voy a trazar una recta horizontal acá que corte el gráfico en este punto. Acá más o menos. Bien, ahora yo hago la lectura de la constante de proporcionalidad. Si esto es 1, esta línea sería 2 y esta otra sería aproximadamente 3. Bien, entonces 3 sería el valor que corresponde a la constante de proporcionalidad. Entonces puedo decir acá que C es igual a 3.0. ¿Cuáles serían las unidades de C? Pues si yo despejo de esta ecuación y igual a C por x a la n y divido y sobre x al cuadrado, pero y tiene unidades de área, son metros cuadrados, y x unidades de metros elevado al cuadrado, esto sería adimensional para este ejemplo, ¿sí? Para este ejemplo. Pero podría darse el caso de que tengamos, no sé, metros sobre metros cuadrados, y sería 1 sobre metro, o metros sobre segundos, sería una magnitud de velocidad, por ejemplo. Entonces, para este caso no tendría unidades. Sin embargo, vamos a construir la ecuación experimental y vamos a compararla con otra ecuación. Entonces, y es igual a c por x a la n. Y se llama área. C vale 3.0. X se llama radio y está elevado a 2.0. Esto me tiene que producir unidades de metros cuadrados. Bien, esta sería la ecuación que relaciona, la ecuación experimental o empírica que relaciona el área contra el radio. ¿Cuál es la ecuación teórica del área de un círculo? Es de esta forma. Área igual a pi por r cuadrado. Es exactamente la misma. De hecho, de forma experimental la hemos tratado de encontrar. Pi representaría esta constante que aparece acá, 3.0. Con la única diferencia de que pi es igual a 3.14 y la que nosotros tenemos es igual a 3.0. Y esto pasa porque lo que estamos haciendo es una aproximación. De hecho, estamos solamente visualizando cuál es el valor que podemos tener acá de esa constante. Si estuviera por acá, más o menos sería 3.5, pero no sabemos si es 3.51, 3.55. Entonces esa es la imperfección que tiene este método, pero nos da la ventaja de poder determinar de una forma un poco más directa el valor de estas dos cantidades, el exponente y la constante de proporcionalidad. Ahora, pi tiene unidades de radianes, por lo tanto esta constante debería de tener también unidades de radianes. Entonces, esto de acá sería la ecuación a la que tenemos que llegar a manera de ejemplo.
ustedes van a tener otras magnitudes que van a estar involucradas, pero cuando vayan a construir su ecuación experimental, deben de llegar a una ecuación que las pueda relacionar, completándola de la forma que aparece acá. Adicional a lo que hemos hecho ahorita, encontrar la ecuación experimental y luego colocar sus unidades, no olvidemos entonces interpretar la relación de proporcionalidad y dejarla indicada en el gráfico, que para este caso el área tiene una relación potencial con el radio al cuadrado, lo que leeríamos como área es proporcional a el cuadrado del radio. Y ahí tendríamos entonces completo lo que es nuestro gráfico, nuestra ecuación experimental y todas las magnitudes que hemos sacado a través del gráfico. Ok, entonces con esto terminaríamos esta explicación. Espero que lo hayamos entendido. Gracias.